Un jefe de la mafia parapléjico fue abandonado en su propia boda. La criada gorda le preguntó, ¿bailamos? Arreglos florales de $100.000 sofocaban la gran catedral, enmascarando el hedor de un imperio en ruinas. Un señor del crimen paralizado estaba abandonado en el altar, rodeado de enemigos que sonreían. Entonces una robusta empleada de la limpieza subió al mármol, le extendió una mano callosa, y le preguntó lo imposible. ¿Bailamos, señor Johnson? Orquídeas de Colombia envolvían cada pilar del gran salón de baile del castillo Oeka, su pesado y dulce perfume haciendo poco por enmascarar la densa tensión que emanaba de los 500 invitados. Esta se suponía que sería la boda de la década, un evento cubierto por columnas privadas de la alta sociedad y monitoreado por el FBI desde furgonetas sin marcas al final del extenso camino de entrada de la propiedad. Lorenzo Johnson, el despiadado jefe del sindicato Johnson, estaba sentado en el altar. Sus anchos hombros estaban encerrados en un impecable smoking Brioni a medida. La afilada mandíbula bloqueada en una postura de autoridad absoluta. Sin embargo, desde la cintura hacia abajo, sus piernas yacían inmóviles, sujetas de forma segura a una silla de ruedas Permobil F5 personalizada de $20,000. 6 meses atrás, una bomba de auto afuera de un discreto café en Palermo había destrozado la columna vertebral de Lorenzo. La explosión le había quitado la movilidad, pero no la mente, y ciertamente no el férreo control sobre el bajo mundo de la costa este. Ese día se suponía que sería su victoria definitiva, un matrimonio con Victoria Astor, una unión que uniría la sangrienta y violenta historia de su familia con la estéril influencia política de dinero antiguo de la de Victoria. Era una alianza estratégica forjada en acuerdos traseros en el exclusivo Core Club de Manhattan. Los minutos se desangraron en horas. El cuarteto de cuerdas sentado cerca del altar de mármol importado había tocado el canon en re de Pachelbel tantas veces que los dedos del cellista temblaban visiblemente bajo las pesadas miradas de los capós y subjefes. Lorenzo permanecía perfectamente inmóvil. Sus ojos oscuros recorrían los bancos. En la tercera fila estaban sentados los jefes de las familias Lucchese y Genovese. Sus expresiones iniciales de respeto educado se derretían lentamente en sonrisas apenas contenidas. Un don paralizado ya era un blanco. Un don paralizado y públicamente humillado era un hombre con los días contados. Richard Richie Moretti, el subjefe de Lorenzo, finalmente se acercó al altar. Los pesados zapatos de alas de Richie resonaron contra el suelo, un sonido que parecía sonar como disparos en el repentino y sofocante silencio de la sala. Richie se inclinó hacia abajo, con la cara pálida y oliendo levemente a sudor frío y costoso whisky. «Jefe», murmuró Richie, con la voz apenas audible sobre el raspar de un arco de cello. «Acabamos de recibir una señal de su equipo de seguridad. Ella se ha ido. Victoria abordó un jet privado en Teterboro hace 20 minutos. Tomó un vuelo a Ginebra». La expresión de Lorenzo no cambió. Lorenzo no parpadeó. ¿Sola? Richie tragó saliva con dificultad, con la nuez de Adán moviéndose sobre su cuello apretado. «No, jefe. Está con tu primo. Dominique». Vaciaron las cuentas offshore vinculadas a la fusión Astor antes de despegar. La humillación era un lujo que Lorenzo no podía permitirse. La traición cortó profundo, un cuchillo dentado retorciéndose en sus entrañas, pero Lorenzo se negó a sangrar frente a los tiburones que circulaban en los bancos. Dominique, su propia sangre, no solo había robado a la novia y el dinero. Había orquestado este espectáculo para castrar públicamente a Lorenzo ante la comisión. «Muy bien», dijo Lorenzo, con la voz un barítono bajo y áspero que no traicionaba ninguna de la rabia volcánica que amenazaba con agrietarle las costillas. «Anuncien que la novia ha caído enferma. Despejen el salón. Nos reunimos en la casa segura de Brooklyn». Lorenzo alcanzó el elegante joystick negro mate montado en el apoyabrazos de la silla de ruedas. El pulgar presionó el encendido principal, pretendiendo pivotar la pesada máquina y rodar por el pasillo con toda la dignidad que un hombre paralizado pudiera reunir. El joystick destelló un violento rojo intermitente. Lorenzo frunció el ceño, presionando la secuencia de anulación manual. No ocurrió nada. Los pesados motores reforzados bajo su asiento estaban completamente muertos. Lorenzo empujó el interruptor de la batería de respaldo. Muerto. Una escalofriante comprensión se derramó sobre Lorenzo, más fría que el invierno de Palermo. Su mecánico personal, vetado por Dominique, había revisado la silla esa mañana. Dominique no solo había robado a la novia. Había cortado el acoplamiento de potencia.
Había dejado a Lorenzo intencionalmente varado en el altar, convirtiendo su dispositivo de movilidad de última generación en un ancla pesada e inútil. «Richie», susurró Lorenzo, con los nudillos poniéndose blancos mientras apretaba los apoyabrazos. «La silla está muerta. No puedo moverme». Los ojos de Richie se abrieron de puro pánico. Cargar físicamente al don fuera del salón como a un niño indefenso destruiría el último fragmento restante de su autoridad. La familia Lucchese ordenaría un golpe antes de medianoche. El salón ya murmuraba, los susurros volviéndose más fuertes y afilados. Los invitados se movían en sus asientos. La ilusión del poder se destrozaba pieza por pieza bajo los techos abovedados del castillo Oeca. Lorenzo estaba atrapado, un rey encerrado en una jaula dorada de su propio cuerpo roto, esperando que los lobos atacaran. El pánico es una cosa silenciosa y rastrera antes de gritar. Bianca Miller estaba de pie cerca de las grandes y pesadas puertas de roble al fondo del salón de baile, aferrando un trapo de pulir plata en sus húmedas manos. A sus 28 años, Bianca era empleada de Elite Event Staffing, ganando $22 la hora por ser completamente invisible. Era una mujer de tamaño innegable, descaradamente gorda, con muslos gruesos y poderosos que rozaban bajo su barata falda de poliéster, amplias caderas, y un suave y pesado vientre que tensaba las cuerdas del delantal atadas a su cintura. La cara era redonda, sonrojada por el calor de la sala y el esfuerzo físico de acarrear bandejas de catering toda la mañana. La sociedad le decía a Bianca que se encogiera, que se escondiera, que se disculpara por el espacio que ocupaba. Pero ahora mismo, parada en las sombras de millonarios y asesinos, Bianca era la única que veía la sala con claridad. Bianca había pasado la vida observando a personas que la miraban a través de ella. Por su peso, la gente asumía que era lenta, o invisible, o insignificante. Hablaban libremente frente a ella. Bajaban la guardia. Más temprano, mientras arreglaba servilletas cerca del guardarropa, Bianca había visto a Dominique Johnson deslizarle un pequeño objeto metálico a un hombre con una cicatriz en el cuello. Bianca había notado el olor afilado y distintivo de ácido de batería persistiendo cerca del altar cuando barrió los escalones de mármol. Ahora, mirando el largo y agonizante tramo del pasillo, Bianca veía al hombre paralizado sentado congelado en su silla de alta tecnología. Bianca veía el pánico sutil y disimulado del subjefe. Y, lo más importante, Bianca veía al hombre de la cicatriz en el cuello en la tercera fila desabotonando lentamente la chaqueta del smoking, con la mano deslizándose hacia el cinturón. El don no solo estaba atascado. Lo estaban apuntando para ejecutarlo. Bianca no pensó en el peligro. No pensó en su propia seguridad ni en el hecho de que era una empleada de la limpieza gorda y agotada entrando a una zona de guerra de mafiosos italianos. Solo veía a un hombre que, a pesar de sus millones, era completamente indefenso, despojado de su dignidad y su movilidad. Bianca conocía el mordaz escozor de la humillación demasiado bien. Limpiándose las palmas sudorosas en el delantal, Bianca dio un paso fuera de las sombras. Sus pesados zapatos de trabajo negros chirriaron levemente contra el mármol pulido. El sonido era microscópico, pero mientras Bianca se movía por el pasillo central, los murmullos en la sala comenzaron a extinguirse. Las élites adineradas, los criminales endurecidos, los socialites de la alta sociedad, todos se giraron para mirar a la mujer grande con el uniforme mal ajustado que marchaba con determinación hacia el altar. Richie alcanzó su arma oculta, con los ojos disparándose hacia Bianca. «Oye, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Vuelve a las cocinas». Bianca lo ignoró. Bianca cargaba su peso con una autoridad repentina y arraigada, con su amplia figura imponente mientras se plantaba directamente frente al altar, colocándose entre Lorenzo y la tercera fila. Bianca miró hacia abajo al jefe mafioso. De cerca, los ojos de Lorenzo eran un negro aterrador e insondable, nadando en una mezcla letal de orgullo y furia. Bianca ofreció una pequeña y educada sonrisa, con sus redondas mejillas mostrando hoyuelos. Bianca extendió una mano gruesa y callosa hacia él. ¿Bailamos, señor Johnson?, preguntó Bianca, con la voz clara y sorprendentemente firme, cortando el silencio del enorme salón. Lorenzo la miró fijamente, genuinamente y violentamente desestabilizado. «Perdone». «Su silla», dijo Bianca, bajando la voz a un susurro bajo, dirigido solo a Lorenzo y Richie. Vi las palancas de liberación manual cerca del eje trasero cuando barría antes. Es pesada, pero tengo el peso para empujarla. Déjeme moverlo. Antes de que Lorenzo pudiera objetar, Bianca se colocó detrás de la enorme silla de ruedas personalizada.
Bianca era corpulenta, y ahora mismo ese peso era su mayor ventaja. Bianca recostó su suave y sustancial cuerpo contra la parte trasera del pesado marco metálico, se agachó y accionó los pestillos de anulación manual con un fuerte chasquido metálico. El bloqueo se desenganchó. «Toquen algo más rápido», ladró Bianca por encima del hombro al aterrorizado cuarteto de cuerdas. Sorprendido hasta la obediencia, el cellista arrancó de inmediato con un Vivaldi rápido y agresivo. Con una respiración profunda, plantando sus piernas gruesas firmemente en el mármol, Bianca empujó. La silla de 300 libras, más el peso de Lorenzo, se deslizó hacia adelante. Pero Bianca no simplemente lo empujó hacia la salida como a un inválido. Bianca entendía la misión. Bianca entendía el orgullo. Usando su amplia postura y la fuerza de su núcleo, Bianca empujó la silla en un arco elegante y barrido por la parte delantera del altar. Bianca lo giró con las pesadas ruedas de caucho aferrando el mármol, creando un hermoso giro de baile. Lorenzo captó al instante el engaño. Lorenzo irguió la columna, levantó el mentón, enmascarando su vulnerabilidad con una sonrisa fría y aterradora dirigida directamente a la familia Lucchese. Para el salón no parecía un rescate. Parecía una calculada y arrogante exhibición de dominancia. Un don bailando con una sirvienta mientras su novia huía. Mientras Bianca giraba la silla acercándolo a la salida lateral, Bianca se inclinó hacia abajo, con el pecho rozando la parte trasera del smoking de Lorenzo. «Señor Johnson», susurró Bianca urgentemente en su oído, con el Vivaldi enmascarando sus palabras. «Hay un charco de ácido de batería debajo de donde usted estaba estacionado. Y el hombre de la tercera fila, el de la cicatriz, tiene un arma con silenciador». Los ojos de Lorenzo se abrieron infinitesimalmente. Lorenzo desplazó la mirada exactamente cuando Bianca plantó sus pesadas botas de trabajo y jaló violentamente la silla hacia la izquierda. Puf, puf. 2 balas silenciadas destrozaron el vitral exactamente donde había estado la cabeza de Lorenzo una fracción de segundo antes. El altar de mármol se astilló, rociando polvo blanco al aire. La ilusión del baile se destrozó. El salón estalló en un caos absoluto. Las mujeres gritaron, los hombres desenfundaron armas, y los pesados bancos de caoba fueron volcados mientras las 5 familias se lanzaban a cubrirse. «Agárrese», gritó Bianca sobre el ensordecedor estrépito del tiroteo. Usando toda su masa, Bianca lanzó todo el peso de su cuerpo detrás de la pesada silla, accionando las piernas como pistones. Bianca embistió la silla de ruedas de Lorenzo a través de las pesadas puertas laterales de la sacristía, irrumpiendo en el estrecho y tenuemente iluminado pasillo justo cuando una lluvia de balas masticaba la pesada madera de roble detrás de ellos. Estaban vivos. Pero la guerra por el Imperio Johnson acababa de comenzar. Y la vida del Don estaba ahora en las callosas e inesperadamente capaces manos de una empleada de catering de Huntington. La pólvora y el mármol pulverizado ahogaban el aire de la estrecha sacristía. Dentro de la tenuemente iluminada sala, el ensordecedor rugido de las armas automáticas del salón de baile estaba amortiguado solo levemente por las gruesas puertas de roble reforzado. Bianca no dejó de moverse. El pecho le agitaba con jadeos ásperos fuel de adrenalina, pero el agarre sobre las pesadas manijas de goma de la silla Permobil F5 era absoluto. «El ascensor de servicio», ladró Bianca, con la voz despojada de cualquier pulido de servicio al cliente. Elite Event Staffing nos prohíbe estrictamente usar los pasillos principales. Conozco los planos de este castillo mejor que el equipo de seguridad. Lorenzo Johnson estaba sentado rígidamente en su silla, quitando una gruesa capa de polvo de yeso blanco de las solapas de su smoking Brioni. Los ojos oscuros de Lorenzo parpadearon hacia la mujer que se erguía detrás de él. Bianca sudaba profusamente, con su sonrojada cara redonda puesta en una máscara de pura concentración indestilada. Bianca era magníficamente sólida, con sus anchos hombros y brazos gruesos irradiando un poder físico crudo e innegable que acababa de salvarle la vida. «Lidera el camino, Bianca», ordenó Lorenzo, con la voz de barítono un retumbo suave. Richie irrumpió por las puertas de la sacristía un segundo después, con la Glock 19 desenfundada y la cara manchada con la sangre de alguien más. «Jefe, la gente de Lucchese está barriendo el perímetro». Dominique pagó al equipo de guardia exterior. «Estamos completamente cercados». «No completamente», interrumpió Bianca, empujando su peso sustancial contra la pesada silla y pivotándola hacia un estrecho arco oculto detrás de un tapiz. «Los muelles de carga. Las furgonetas de catering están estacionadas en la parte trasera cerca de la cocina secundaria.
Las llaves siempre se dejan en los encendidos para descarga rápida. Richie la miró, con los ojos enloquecidos de pánico. ¿Una furgoneta de catering? ¿Está loca? Necesitamos transporte blindado. Lorenzo levantó una sola mano de mando. El gesto silenció instantáneamente al subjefe. Un Cadillac Escalade blindado es exactamente lo que los tiradores de Dominique están buscando. Una furgoneta Ford Transit oliendo a salmón rancio es invisible. La seguimos. Bianca se inclinó hacia la silla y empujó. Navegar por los laberínticos corredores de servicio del castillo Oeka requería un enorme esfuerzo físico, pero el tamaño de Bianca, la misma cosa que la sociedad constantemente le instaba a minimizar, era su mayor arma. Cuando las ruedas de la pesada silla se atascaron en un grueso umbral, Bianca no llamó a la ayuda de Richie. Bianca plantó sus pesadas suelas de trabajo en el suelo de concreto, activó sus poderosos muslos, y forzó la máquina de 300 libras sobre el obstáculo con un gruñido sonoro. Descendiendo en el ascensor de carga, el trío estaba parado en un sofocante silencio. Lorenzo observaba a Bianca discretamente. Bianca respiraba con pesadez, con las manos reposando sobre sus amplias caderas, el barato uniforme manchado de sudor y suciedad. La mayoría de los civiles estarían llorando, paralizados por la súbita erupción de violencia mafiosa. Bianca simplemente parecía irritada. Se manejó notablemente bien ahí atrás, notó Lorenzo, con su mirada calculadora midiéndola. Bianca se limpió una gota de sudor de la frente. Crecer siendo la chica más gorda de un vecindario duro en Queens enseña algunas cosas, señor Johnson. Principalmente te enseña que encogerte en el rincón solo te convierte en un blanco más fácil. Tienes que ocupar tu espacio. Lorenzo sintió una extraña e insólita chispa de profundo respeto encenderse en su pecho. La sociedad miraba sus piernas paralizadas y veía a un rey roto. La sociedad miraba el cuerpo grande de Bianca y veía a una sirviente invisible. Ambos eran completamente subestimados. Din. Las puertas del ascensor se rasparon abiertas, revelando el cavernoso y fluorescente muelle de carga. 3 furgonetas blancas de catering estaban estacionadas con las puertas traseras abiertas. El personal de cocina había huido hace tiempo del tiroteo, dejando un caótico desorden de recipientes calefactores medio vacíos y delantales descartados. Richie corrió hacia adelante, barriendo el muelle con el arma. Despejado. Súbanlo a la rampa hidráulica, instruyó Bianca, trotando hacia la furgoneta más cercana. Bianca golpeó el gran botón rojo en la parte trasera del camión, bajando la rampa de metal. Richie empujó a Lorenzo sobre la plataforma y Bianca lo subió al oscuro y apretado compartimento de carga. El aire adentro olía agudamente a ajo, combustible de esterno y cartón húmedo. Yo conduzco, declaró Bianca, subiendo directamente al asiento del conductor. El amplio fram de Bianca llenó el espacio cómodamente. Bianca metió la pesada furgoneta en marcha. ¿A dónde? Red Oak, respondió Lorenzo desde la parte trasera, con la voz firme a pesar de la indignidad de estar acuñado entre pilas de platos de catering sucios. Muelle 41. Soy dueño de un almacén de procesamiento de carne desactivado. Opera bajo una empresa fantasma ciega. Dominique no sabe que existe. Las llantas chirriaron mientras Bianca aplastaba su pesada bota sobre el acelerador. La furgoneta se disparó hacia adelante, rompiendo por las rejas traseras de servicio de la propiedad justo cuando 2 SUVs negros llenos de hombres armados doblaban por el camino de entrada frontal. Bianca se fusionó sin problemas en la autopista Jericho, mezclándose perfectamente con el tráfico comercial de la tarde. El millonario jefe mafioso y su leal subjefe fueron efectivamente sacados de contrabando de una zona de guerra dentro de una cocina rodante. La lluvia comenzó a azotar el parabrisas mientras la furgoneta rodaba sobre las calles adoquinadas de Brooklyn. El muelle 41 era un desolado tramo de arquitectura industrial en decadencia sombreado por las imponentes y oxidadas grúas del frente marítimo. Bianca navegó la furgoneta hacia un callejón, deteniéndose directamente frente a las oxidadas puertas de metal corrugado del almacén de Lorenzo. Richie saltó, jalando manualmente las pesadas puertas sobre sus oxidados rieles. Bianca condujo la furgoneta adentro, cortando el motor. El silencio que siguió era pesado, roto solo por el tamborileo de la lluvia en el techo de hojalata. Dentro, el almacén era un marcado contraste con su exterior en ruinas. El espacio había sido convertido en una casa segura táctica de última generación. Estantes de servidores encriptados zumbaban en el rincón, una bahía médica completamente abastecida estaba detrás de divisiones de cristal,
y un enorme escritorio de caoba dominaba el centro de la sala. Era el centro nervioso de un fantasma. Bianca bajó la rampa hidráulica, permitiendo que Richie sacara a Lorenzo. En el momento en que las ruedas de Lorenzo tocaron el suelo de concreto, el semblante del don cambió. La vulnerabilidad del escape había desaparecido. Lorenzo estaba de vuelta en su elemento. Richie, dijo Lorenzo lacónicamente, rodándose hacia adelante usando los bordes de las ruedas ya que la batería todavía estaba muerta. Comunícate por la línea segura. Quiero un cierre inmediato de todas las operaciones. La familia Lucchese piensa que estoy muerto y Dominique piensa que tiene mi trono. Que celebren. Los quiero cómodos. Jefe, Dominique y Victoria se llevaron las cuentas offshore, recordó Richie con gravedad, paseando por el suelo. Victoria tenía las llaves de autorización digital. Transfirieron casi $400 millones a Pictet y Sie en Ginebra. Sin ese capital, los capós no nos seguirán. El dinero es sangre. La mandíbula de Lorenzo se tensó. Victoria es vanidosa, pero no es una genio financiera. Dominique la está usando. Y yo los voy a desangrar. Bianca estaba quieta junto a la furgoneta, desabotonando el tenso e incómodo delantal de Catherine. Bianca lo lanzó sobre un cajón cercano, de pie con su simple camiseta negra y falda. Perdone, señor Johnson. Ambos hombres se giraron para mirarla. La batería de su silla, señaló Bianca, caminando lentamente hacia él. Cuando la empujaba hacia afuera, noté que el olor del ácido no venía de las celdas de potencia principales. Venía del empalme de respaldo. He reparado suficientes pulidoras de suelo industriales para saber que si los cables principales simplemente están cortados, no quemados, se pueden empalmar. Lorenzo la miró, con los ojos oscuros estrechándose con una intensa curiosidad. ¿Puede arreglar mi silla? Tengo un rollo de cinta eléctrica en el bolsillo y hay una mesa de herramientas ahí, dijo Bianca, con los brazos gruesos cruzándose sobre el pecho. Denme 10 minutos. Lorenzo asintió lentamente. Mientras Bianca se arrodillaba pesadamente junto a la silla, con sus suaves y gruesos muslos descansando en el frío concreto, Lorenzo observaba las manos de Bianca. Eran grandes, capaces, y notablemente gentiles mientras desnudaba los cables que había cortado el mecánico de Dominique, retorciendo el cobre de vuelta juntos. Bianca no lo trataba como si fuera una pieza de cristal roto. Lo trataba como a un hombre cuyo vehículo simplemente necesitaba un arranque. Tienes un conjunto muy específico de habilidades observacionales, Bianca, dijo Lorenzo con suavidad, con el retumbo de su voz vibrando en la sala tranquila. Cuando la gente te mira a través de ti, ves exactamente lo que están escondiendo, respondió Bianca sin levantar la vista, con los ágiles dedos trabajando la cinta. Antes de hoy, escuché a tu primo Dominique hablar con la señorita Astor por un teléfono desechable. Dominique le dijo que no reservara una suite en el Ritz-Carlton. Le dijo que el Four Seasons des Vergues era más seguro porque tenía un funicular privado subterráneo para VIPs. Richie dejó de pasear, con los ojos abriéndose. Jefe, si sabemos dónde se están quedando, sabemos desde dónde inician sesión. Exacto, terminó Lorenzo, con una sonrisa cruel y brillante tocando los labios. Clic. Bianca se puso de pie, limpiándose la grasa en la falda. Pruébelo ahora. Lorenzo presionó el encendido en el apoyabrazos. El joystick se iluminó con una brillante luz verde sólida. Los pesados motores zumbaron a la vida. Lorenzo empujó la palanca hacia adelante, y la máquina de 300 libras se deslizó sin esfuerzo por el suelo. Lorenzo giró la silla, enfrentando directamente a Bianca. Me has devuelto las piernas, dijo Lorenzo, con el tono completamente desprovisto de su habitual cinismo guardado. Y me has dado a mis enemigos. Dime, Bianca Miller, ¿qué hace una mujer de tu calibre sirviendo aperitivos tibios a criminales? Bianca encontró su intensa mirada, negándose a apartar los ojos. Sobrevivir. Igual que tú. 48 horas después, la narrativa en el bajo mundo había cambiado por completo. Los rumores del asesinato de Lorenzo Johnson se imprimieron en mensajes cifrados por toda la dark web. Dominique había regresado con confianza de Ginebra, estableciendo su centro de mando temporal en la suite 57 del Core Club en Manhattan. Victoria Astor, sin embargo, había permanecido en Suiza, encargada de gestionar los fondos recién adquiridos en el Four Seasons des Vergues. Dentro del almacén de Red Oak, Lorenzo estaba sentado en el escritorio de caoba rodeado de monitores brillantes. Bianca estaba a su lado, sosteniendo una taza humeante de café negro.
Durante los últimos 2 días, Bianca no había dejado su lado. Bianca se había convertido en su caja de resonancia, con su mente aguda y pragmática cortando las sugerencias tácticamente demasiado agresivas de Richie. Una intimidad profunda y silenciosa había echado raíces entre el jefe mafioso paralizado y la empleada de gran tamaño. Lorenzo valoraba su intelecto. Bianca valoraba su respeto. La dirección IP está bloqueada, anunció Lorenzo, con los dedos volando sobre su teclado de ancho ajustado. Victoria está accediendo al portal de Pictet y sigue usando el wifi seguro del hotel enrutado a través de la VPN de Dominic. ¿Puede tu hacker interceptar los tokens de autorización? Mejor, sonrió Lorenzo. La proximidad de Bianca traía un cálido aroma de vainilla y jabón de lavandería que Lorenzo encontraba enloquecedoramente embriagador. Victoria está usando autenticación biométrica, pero no se da cuenta de que mis cuentas en Pictet poseen un interruptor inactivo de hombre muerto. Porque Dominic omitió el protocolo estándar para robar los fondos, el dinero está actualmente sentado en un libro de contabilidad en espera. Estoy enviando a las autoridades suizas una prueba de espionaje corporativo y lavado de dinero vinculada directamente al nombre de Victoria Astor. Richie soltó una carcajada oscura desde el rincón. A los suizos les disgusta el dinero desordenado. Exactamente, dijo Lorenzo, pulsando la tecla de entrada con un golpe definitivo. Acabo de activar una notificación roja. Interpol estará llamando a la puerta de su lujosa suite en exactamente 4 minutos. Las cuentas están congeladas. El dinero está bloqueado. Dominic está oficialmente en quiebra. Lorenzo giró la silla alejándola del escritorio, con los ojos ardiendo de intención letal. Richie, es hora. Richie corría la corredera de su fusil de asalto personalizado. Convoco a los leales. Golpeamos el Core Club en 20 minutos. No, corrigió Lorenzo con suavidad. No golpeamos el club. Invitamos a Dominic a su propio funeral. 1 hora después, Dominic Johnson estaba sentado en el lujosamente amueblado salón del Core Club, bebiendo un Macallan de $2,000. Dominic estaba flanqueado por 3 soldados de los Lucchese fuertemente armados. Era el nuevo rey de Nueva York. El teléfono desechable de Dominic vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Tu novia está en una prisión federal suiza. Tus cuentas están congeladas. Reúnete conmigo donde empezó todo, o las 5 familias verán los libros de contabilidad que prueban que les robaste para financiar tu golpe. La cara de Dominic se drenó de color. Dominic se puso de pie abruptamente, con el vaso estrellándose en el suelo. El castillo Oeka, susurró Dominic a sus guardias. Consigan los autos. Ahora. La medianoche cubrió el castillo Oeka en sombras pesadas y sofocantes. La cinta policial del masacre de la boda había sido arrancada, dejando el gran salón de baile una caverna vacía y escalofriante de mármol perforado a balazos y orquídeas muertas. Dominic pateó las pesadas puertas de roble, con el arma levantada y sus hombres desplegándose detrás de él. La sala estaba completamente negra. «Lorenzo», gritó Dominic, con la voz resonando en los techos abovedados. «Bastardo paralítico, muéstrate». Un único y brillante reflector se encendió de golpe, iluminando el altar destrozado. Lorenzo Johnson estaba sentado en la silla de ruedas, perfectamente inmóvil, con las manos descansando elegantemente sobre los apoyabrazos. Lorenzo lucía como un dios oscuro tallado en obsidiana. «Me robaste a la novia, Dominic», la voz de Lorenzo retumbó a través de un sistema de sonido oculto, helando la sangre en las venas de Dominic. «Me robaste el dinero. Intentaste robarme la vida. Pero olvidaste una regla crítica de este negocio». Desde las sombras detrás del altar, resonaron pasos pesados. Bianca entró a la luz. Ya no llevaba el uniforme de empleada. Bianca vestía un elegante trench coat negro a medida que caía hermosamente sobre su ancha y poderosa figura. En sus firmes manos sostenía una escopeta táctica con silenciador. «Nunca subestimes a las personas invisibles», dijo Bianca, con la voz una ola de calma mortal que inundó la sala. Dominic se burló, levantando la pistola. «¿Trajiste a una empleada de la limpieza gorda para matarme?» Antes de que Dominic pudiera apretar el gatillo, las sombras que bordeaban los balcones superiores del salón se movieron. Las miras de láser rojo pintaron el pecho, la frente y la garganta de Dominic. Richie y 50 soldados leales de Johnson salieron de la oscuridad, con las armas apuntadas a los traidores. Lorenzo presionó el joystick, rodando lentamente por los escalones de mármol por una rampa que Bianca había instalado horas antes.
Lorenzo se detuvo a centímetros de su aterrorizado primo. Ella no es una empleada, Dominique, dijo Lorenzo con quietud, con los ojos más negros que la noche afuera. Ella es la mujer que me empujó a través del infierno cuando me dejaste arder. Es mi socia. Lorenzo no necesitó dar la orden. El clic de 50 seguros al desengancharse fue suficiente. Dominique soltó el arma, cayendo de rodillas mientras la comprensión de su total derrota lo aplastaba. Los soldados de los luqueses se rindieron al instante, sabiendo que habían sido superados por un maestro. Lorenzo giró la silla, mirando hacia arriba a Bianca, la masiva y hermosa mujer que había reclamado sin disculpas su espacio en su violento mundo. Bianca bajó el arma, con una suave y triunfante sonrisa adornando sus mejillas con hoyuelos. ¿Nos vamos a casa, señor Johnson?, preguntó Bianca, extendiendo la mano, igual que había hecho 2 días antes. Lorenzo alcanzó su mano, con sus fuertes dedos envolviéndose con seguridad alrededor de los de Bianca. Lorenzo la jaló cerca, con la calidez de su presencia pesada y reconfortante anclándolo por completo. «Nos vamos, señorita Miller», murmuró Lorenzo, besando el dorso de su callosa mano. «Nos vamos».